Hola a todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión he decidido analizar una experiencia videojugable que combina los juegos de manejo y control preciso de una moto, la acción de un violento Metroidvania y una sentimental historia en un mundo post-apocalíptico. Este juego es Laika: Egged Through Blood, desarrollado por Brainwash Gang. La historia de esta obra inicia dándonos un gran golpe de lo cruel de este mundo por medio de estar en la piel de Laika, una mujer coyote y madre que observa cómo los pájaros eliminaron brutalmente al amigo de su hija y el horrible desastre de una venganza que terminó en la incursión de su compañero de armas y padre del fallecido. Así inicia una historia de una agotadora y no deseada venganza y una lucha por la supervivencia, ya que los pájaros intentarán expandirse violentamente y eliminar a quien sea. Luego volveré a la historia, ya que hay algo que deseo tocar, ya que ahora veremos los detalles del gameplay. Laika: Egged Through Blood en su manejo del vehículo me recuerda a la saga de videojuegos Trials, donde guiamos el posicionamiento y equilibrio de la moto para llegar de un punto a otro del mapa. Pero además de ello, el juego agrega un sistema de disparos de dirección que se ve complementado con toda una mecánica de riesgo, defensa y ataque. Por ejemplo, si tenemos a un enemigo, debemos apuntar con nuestra arma, lo cual activará un corto momento de cámara lenta que servirá para apuntar y disparar al enemigo. Pero el enemigo también podrá dispararnos, así que para ello podemos usar nuestro parry o algunas habilidades extras para reposicionarnos y esquivar el ataque, o usar nuestra moto como escudo. Además, debemos recordar que cada arma tiene un límite de balas, estilo de disparo y daño, por lo que eso también afectará a cada disparo, junto con que si hay demasiados enemigos, debemos recargar el arma, y para hacer eso hay que hacer un giro completo hacia adelante con nuestra moto, aunque también podemos recargar nuestro parry con un giro hacia atrás. Y todo lo que acabo de mencionar debes hacerlo en un mismo instante. Ciertamente suena a que es enormemente difícil y no lo negaré, de verdad es difícil. Con solo decirles que al inicio con solo los controles de la moto vas a sufrir muertes muy simples, como caer de bruces al suelo o no aterrizar adecuadamente luego de un salto. Pero el juego va manejando poco a poco la cantidad de enemigos y retos de plataformas, para que podamos aprender a movernos. Aunque igualmente recomiendo que practiquen bastante hasta sentirse medianamente cómodos con los controles y puedan sobrellevar las próximas amenazas. Que donde el juego brilla y explota en cuanto a enemigos es con sus jefes finales, que son tanto un reto para todo lo aprendido como una locura visual y creativa. Y luego de todo eso, si sigues aprendiendo y jugando, prontamente podrás hacer maravillas con los controles, siendo que llegarás a vencer a varios enemigos en un instante al dejarte fluir por el gameplay. Lo cual ocasiona un momento de satisfacción total que amé cada vez que ocurría. Pero los fallos estarán al orden del día. Como dije, es difícil y morirán frecuentemente, a lo que se le añade que perderás un porcentaje de los recursos, o, mejor dicho, las vísceras de los enemigos que son la moneda del juego, pero que igual que un Souls-like podrás recuperar al volver al lugar donde te eliminaron. Incluso hasta volver a la vida es sumamente rápido y los puntos de control no se me hicieron demasiado molestos. Así que todo lo antes mencionado genera un ballet sangriento increíblemente disfrutable que al dominarlo puede hacer que cada incursión o amenaza se sienta sumamente satisfactorio de superar. Otro punto importante del gameplay es que podremos alimentarnos al preparar platillos con ingredientes que conseguimos en el juego, y nos dará mejoras momentáneas muy útiles, junto con que por medio de otros recursos podremos crear y mejorar armamento para generar nuestro propio estilo de enfrentar a las amenazas. Y claro, todo va de la mano con el clásico tipo de exploración de un Metroidvania. Pero Laika: Egged Through Blood no solo tiene un interesante gameplay que ofrecer, ya que todos sus otros apartados son excelentes. Empezando por su estilo gráfico, su arte es en un 2D con líneas finas y varias capas de sombras planas e intensas, que forman una estética fuerte a la par de colorida.
Junto con que el diseño de personajes es claramente furry, le da una identidad muy propia al juego y transmite a la perfección sus sensibilidades. Que, hablando de sensibilidades, la banda sonora de este juego es una maravilla que vale muchísimo destacar. Bakeley y el equipo de Brainwash Gang crearon una banda sonora que transmite toda esa sensación de un mundo post-apocalíptico muy referencial a las obras western o del viejo oeste, cargando cada escena de un peso simbólico enormemente amplio y generando esa curiosa sensación de victoria, determinación y cierta melancolía al enfrentar cada amenaza. Por mi parte, canciones como The Whisper y Bloody Sunset se han vuelto parte de mi repertorio musical personal. Pero el punto que para mí es más importante, que forja a un nivel increíble la calidad de Laika Aged Truthblood, es su historia, planteamiento y detalles narrativos. Sí, este juego es una aventura de venganza. Sí, este juego es una batalla por la supervivencia. Sí, este juego es un duro recordatorio de lo hostil que puede ser el mundo. Sí, este juego es una experiencia bastante cruda en muchos momentos. Pero Laika Aged Truthblood también es una historia de determinación, de esperanza, de maternidad. Una mecánica muy simple y que relaciono a lo que antes mencioné es la de que en nuestras incursiones podemos comprar o encontrar juguetes para Poppy, la hija de Laika. La pequeña perdió a su único amigo, ahora yace deprimida, sola y tratando de sobrellevar todo como puede. Así que en cada instante llevamos pequeños regalos a Poppy, desde una planta de naranjas, un triciclo, una vieja consola de videojuegos, lo cual alegra un poco a la pequeña. Pero también nos recuerda el que debemos encontrar el cuerpo de su amiguito, nos recuerda que ella quiere crecer y ser parte de la pelea por la supervivencia. Nos recuerda que un día no podremos protegerla del terrible mundo que está ahí afuera. Y nos recuerda el horrible destino que ahora tiene Laika y debe aceptar a regañadientes. De esta forma nos da una sensación de maternidad bastante sincera, que, no negaré, me pegó bastante fuerte y siento que además de ser algo muy importante en la narrativa del juego, también es un detalle estupendo para que empaticemos con un personaje que no solo es una mujer, no solo es una guerrera, sino también una preocupada madre. Y el mensaje de Laika Aged Truthblood no termina ahí. La protagonista de este juego es una de las defensoras de su asentamiento, el cual es un lugar lleno de variopintos personajes que intentan hacer su parte para sobrevivir juntos a este mundo tan terrible. Además de que poco a poco podremos integrar más gente al mismo asentamiento, siendo mis personajes favoritos los músicos, los cuales debemos ayudar en sus búsquedas personales. En una parte del juego, los pájaros atacaron un bar a las afueras del asentamiento, y como muestra de su crueldad, dejaron sin un par de sus extremidades a un perro que vivía de tocar su guitarra en dicho bar. Luego de ayudar a este individuo, él y su compañero que regentaba el bar, llegan al asentamiento donde el perro mencionado empieza a tocar la guitarra con las últimas extremidades que le quedan en un intento de amenizar y alegrar el lugar. Y poco a poco más músicos llegan y otorgan un poco de paz y esperanza a los pobladores. Así que siento que Laika Aged Truthblood es un juego muy directo con sus tres mensajes principales, siendo el primero el de una historia sobre alguien que no deseó ser una elegida, una heroína, una protectora, una vengadora, siendo el caso de Laika, pero que debe hacerlo ya que la gente de su lugar de origen no sobreviviría sin ella y su batalla. También es la historia de una preocupada madre en un mundo tan hostil, tan caótico, pero que aún mantiene ese sentimiento maternal por proteger a una hija que tal vez esté obligada a repetir su camino. Así que Laika tiene varias discusiones sobre este tema y cómo ella lidia con ello para proteger a la pequeña Poppy. Y por último, el pequeño atisbo de esperanza que queda en un mundo tan derruido. Como los pequeños actos de bondad, la fuerte determinación por querer vivir y el valor del recuerdo y las acciones de quienes nos han dejado brillan para que todos puedan tener esperanza en un futuro mejor, en una vida mejor a pesar de las adversidades. Laika Aged Truthblood me parece un videojuego estupendo y se nota cada fibra de cariño que Brainwash Gang le puso.
Así que habiendo explicado todo sobre el videojuego, está claro que es una experiencia que recomiendo muchísimo y se ha convertido en uno de mis videojuegos favoritos. Sé que el gameplay puede ser algo complejo, pero si practican un poco y se dejan fluir por las mecánicas, tendrán una joya en sus manos que disfrutarán más de lo que se imaginan. Así que acompañen a Laika en su viaje lleno de sangre y muerte, pero también de una pizca de esperanza y determinación. Y con esto termina esta video reseña. Muchísimas gracias por haberla visto y si les gustó les invito a dejar sus likes, suscripciones, compartidas donde más puedan y cualquier clase de comentarios para alimentar al algoritmo y este video llegue a más gente tan genial como ustedes. También deseo agradecer a mis miembros de YouTube que aparecen en pantalla. Con todo su apoyo, tanto como miembros o por medio de Patreon, lograrán que siga adelante haciendo aún más de este contenido y dedicarle más tiempo a ello. También pueden seguirme en todas mis redes sociales donde recibo sus fanarts o pueden ver en la plataforma púrpura mis varios streams. Ver mi canal secundario, El Patio de Daniel Case, donde subo aún más contenido, o seguirme en el Blueycast, un podcast de la caricatura y fanaticada de Bluey que realizo con mi amigo Ender Axel. Y hablando de fanarts, Anchovy Rodent volvió con las suyas y realizó una ilustración que me encantó, en el que estamos mi bella esposa Carito, mis queridas amigues Aniko y Alina y mi persona. No sabes cuánto nos encantó esta ilustración y personalmente puedo decirte que captaste muy bien mi vibra. En fin, aquí se despide Daniel Case, diciendo: en el viento hay un susurro, llamándome, llamando. ¡Nos vemos!